bienvenidos a Entre Estilos. Hoy vamos a hacer algo súper distinto. Eh, Algo que tengo rato queriendo hacer. Y es como, si miran las entrevistas que hay en el canal, se van a dar cuenta que o converso con diseñadores o converso con personas comunes y corrientes como mi invitada de hoy, eh, pero que tienen como un universo. Y bueno, y en esas conversaciones está como el ejercicio de contarse, ¿no? De que las personas se cuenten a sí mismas, de que los creadores cuenten sobre sus marcas, sobre sus creaciones, pero nunca hemos tenido un episodio donde hablemos de temas en específico. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos hablar, se me ocurrió no, sino es que es como una inquietud que tengo, y es como el deseo atraviesa el estilo y el estilo atraviesa el deseo. El estilo está atravesado por un montón de cosas. Y aquí lo pueden ver por la identidad, por la cultura, por la política, mi. Pero el el deseo es muy amplio, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Entonces, como nuestra conversación de los episodios anteriores contigo, Juliana, gracias por repetir, es la primera persona que repite, como que nos fue súper bien. Me siento súper halagada por eso. Y aparte Juliana es socióloga de profesión, entonces como que tiene permiso para intenciar, ¿cierto? Para filosofar. Sí, eso fue lo que aprendí a hacer. Entonces le propuse a Juliana que habláramos sobre este tema que decidimos hacerlo en dos partes. Hoy vamos a hablar como que muy superficialmente. A ver, voy a aclarar una cosa. Este no es un espacio académico, este no es un espacio para decir las verdades exactas, ni lo que digamos está tallado en piedra. Vamos a reflexionar y los invito a que ustedes también lo hagan en los comentarios, porque la idea de estos espacios es precisamente eso, como que invitar a reflexionar sobre estos temas que a lo mejor no pasan por la cabeza como tan comúnmente, ¿no? Pero bueno, entonces Juliana me pareció como la persona más pertinente para hablar de esto, aparte que en las conversaciones que tenemos en nuestra amistad, que son bastante extensas y profundas, habíamos hablado un poquito de eso antes de que llegáramos acá. Entonces yo creo que podríamos empezar conversando sobre el deseo, ¿no? O sea, como que esa motivación que todos tenemos, que es como un sentimiento, es como una sensación caleidoscópica, ¿cierto? O sea, es como una cosa como que si tú lo sacas, y te lo digo porque he trabajado mucho esta terapia, entonces tú sacas el deseo y es como que, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y es una pregunta que puede ser muy fácil de contestar o puede ser muy compleja de contestar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Y eso obviamente es lo que está como muy arraigado, muy... está como enlazado con el ser, ¿no? Con lo que nosotros... Es que precisamente eso que nos mueve, que nos motiva, ¿cierto? Sí. El deseo. Pero al mismo tiempo está muy condicionado también. No por nada vivimos en unas sociedades con... No me quiero poner como muy explícito, pero como con un montón de tabúes y mitos y doble moral, ¿cierto? Precisamente porque el deseo siempre es el deseo, pero... Y la gente puede pensar en el deseo sexual, por ejemplo, ¿cierto? Sí, entonces está la prostitución, ¿cierto? Está como, o están todas estas las parafilias o todas estas cosas locas, pero que todo el mundo... Es más probable que la mayoría de la población tenga algo de eso loco que no, ¿cierto? Pero está castrado por algo, ¿no? El deseo castrado por algo. Y a la hora de hablar de vestirnos, ese deseo también va a estar condicionado. Nosotros estuvimos leyendo revisando como algunos autores, y yo te contaba que yo ya hice un video sobre el estilo, ¿no? Por eso me interesa hablar un poquito más profundamente sobre el deseo. Y este George Simmel dice que uno está como que en el centro de dos aguas. Una es el hecho de vestirme para pertenecer y el hecho de vestirme para ser yo. Y en esa contradicción y esa contracorriente es que nos movemos todo el tiempo.
Entonces quiero que me pienses que me cuentes, perdón, cuáles son tus reflexiones en principio sobre el deseo. Bueno, el deseo es un tema que me ha interesado recientemente y específicamente por una autora que conocí hace poco. ¿Ok? ¿Quién? Es una filósofa muy joven, una filósofa española que se llama Sara Torres. Ah, claro. Entonces, Sara Torres, ese es su tema, pero claro, ella explora el deseo, pues, tomando pues como referencias ya, pues una corriente filosófica muy, digamos que tradicional, pues cierto, pero digamos que transformando un poquito esos conceptos. Pues a lo que hoy es que yo voy en ese momento mencionar solamente a Sara Torres, pero en Sara Torres pues hay otros muchos autores, pues. Entonces, y sobre todo filósofos. Entonces, cuando pienso en el deseo, pues digamos, para compartirte la forma en la que yo a través de este autor y a través de esos autores que ella cita, eh, la forma en la que estoy entendiendo el deseo, yo lo definiría de esta forma, es como, es una fuerza que nos afecta y es una fuerza que nos afecta pues de muy diversas formas, ¿cierto? Esa afectación puede, y aquí empezamos a entrar ya pues como más en materia creo yo, puede ser puede ser una fuerza muy, digamos, puede ser una potencia, puede presentarse como una potencia, es decir, algo que genera, eh, o puede entenderse también como una carencia, que serían como las dos corrientes tradicionales que han entendido o tratado, intentado comprender el deseo. Entonces, por un lado como potencia, por otro lado como carencia. Entonces, ahorita cuando citabas a Simmel, o pues cuando mencionabas a Simmel, y te referías a esa cierta paradoja que hay respecto a la identidad y pues cómo el deseo atraviesa la identidad, el deseo atraviesa, pues para mí, la vida, ¿cierto? O sea, la existencia en su totalidad. Claro. Entonces, cuando te referías a esa paradoja acerca de la necesidad de pertenecer, de pronto cuando pensamos en el estilo, aparecen unas imágenes de unas cuestiones como muy específicas y es, eh, digamos, que nuestra apariencia expresa un deseo de pertenecer a ciertos grupos, ¿cierto? De movernos en ciertos espacios, el pertenecer a ciertos grupos implica movernos en ciertos espacios y eso se hace muy evidente. Por ejemplo, aquí en Medellín, que es una ciudad tan pequeña, es muy fácil como ir delimitando, ir identificando ciertos estilos con cierto estilo de vida. Entonces menciono lo de que la ciudad es pequeña porque, o sea, los espacios culturales que tú y yo frecuentamos, fácilmente nos encontramos con la misma gente. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, eso habla acerca de, bueno, eso que tú mencionas como pertenencia y habla pues de una identidad, ¿cierto? O sea, como que deseamos, o sea, tenemos un consumo muy específico y sobre todo nuestro consumo tiene que ver con un consumo cultural, Sí. ¿cierto? Entonces los espacios que frecuentamos, entonces es el teatro, entonces son exposiciones de arte y tal. Entonces ahí como que vemos cómo se va entrelazando todo eso. Eh, esa, digamos que esos espacios que frecuentamos nos aportan a, no digo de una manera consciente, todo esto en el terreno del inconsciente, pero digamos que ahí vamos como acumulando un cierto capital cultural, que es el que nos va dando cierta distinción, ¿cierto? Entonces eso, yo frecuento estos y estos espacios y bueno, aquí consumo arte, ¿cierto? Aquí consumo conocimiento, entonces esto nos va dotando de cierta distinción, pero también pues podemos ver que nos va haciendo fácilmente distinguibles como un grupo. Claro. Como un grupo que no solamente consume lo mismo, sino que empieza a verse parecido. Sí, 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 sí. No, y no solo empieza a verse, sino o sea, a percibirse, pero típico que incluso ya la ciudad
sobre todo una ciudad como tan de sectores como Medellín, ¿cierto? Empieza a tener sus espacios, como que no, si tú estás en esta zona, es porque te gusta el reggaetón, y si estás en esta zona es porque te gusta lo cultural, ¿cierto? Entonces como que, y es precisamente de lo que me interesa el tema del deseo, porque una cosa que se supone que comienza desde una fuerza, como tú decías, comienza desde lo interno, termina repercutiendo en cómo funciona la sociedad o cómo funciona una sociedad en específico, ¿sí? Porque obviamente los todos son iguales. Y el deseo de pertenecer es muy loco porque, claro, yo quiero pertenecer bueno, a mí me gusta, tengo una sensibilidad para la cultura y para hacer este tipo de música, y todo lo que tú mencionas, el teatro, no sé qué tal. Pero, pero, y aquí es donde empieza a entrar el tema de la identidad, tal vez no necesariamente solo soy eso. Yo tengo una sensibilidad, ¿cierto? Como que, quiero ver otro tipo de películas, quiero consumir otro tipo de música, que no, tal vez no es lo que está por todos lados, o quiero escuchar lo que se hace en mi ciudad, quiero escuchar como cosas más locales o consumir cosas más locales. En el caso de la ropa, es como quiero ir a una tienda o quiero ir a un lugar donde hay diseñadores de autor y tal. Pero también, por ejemplo, ser rockero en Latinoamérica, ¿cierto? Como que yo creo que es un buen ejemplo de hablar de estar entre las dos aguas. Es como el rock está asociado con esta eh, necesidad de reclamar y de denunciar y de llevar la contraria al sistema y todo el cuento, pero en una región que tiene una cultura tan fuerte como la nuestra, como Latinoamérica, es como que, no voy a generalizar, pero bailar es algo o sea, es como muy cercano a nosotros, ¿cierto? Como que cualquiera siente la música ya y hay como unas reglas, ya unos códigos, ¿cierto? De que vas a una fiesta y ponen merengue, ponen salsa, no sé qué. Puede ser desde México hasta Argentina, o la cumbia, por ejemplo, que es un género que atraviesa toda Latinoamérica, ¿cierto? Y no, y que en este momento tiene una fuerza muy importante, pues al menos en esta ciudad, desde hace un par de años, creo yo. Yo le pongo eso no más de 4 años, y son eventos únicamente Solo de de cumbia, cumbia. y eso digamos, en nuestros círculos, que estudiantes de universidad pública ya no se pierden un solo Claro, claro. evento de No, eso. pero yo creo que también, o sea, es como que, o sea, yo creo que hasta en la fiesta del estrato más alto, en algún momento ponen la hora loca y suena alguna cumbia famosa, ¿sabes? Como que lo que sea. A lo que quiero llegar es que una subcultura urbana como eh, el rock o el punk, qué sé yo, tiene unos códigos como tan un poco rígidos, ¿sí? De que hay que ser así, hay que ser así, hay que vestirse así, hay que escuchar ese, ¿verdad? Y cuando yo estaba adolescente me acuerdo que era como que si eras rockero no podías escuchar reggaetón. Y el reggaetón tiene una estética también muy, muy, muy estructurada, ¿cierto? Sí. Entonces como que pues te digo, o sea, yo creo que uno está como en esas dos aguas como que, bueno, si soy rockero, por ejemplo yo, te digo, o sea, a mí se me gusta mi rock y todo lo que tú quieras, pero yo no ya a mis 35 años no te aguanto toda la noche escuchando lo mismo. ¿Sabes? Como que bueno, en un momento voy a querer mover los pies. Sí, 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 sí. Y pero para llegar ahí me costó porque antes no, yo quiero ser percibido como una persona. Entonces, como yo me considero una persona sensible para la cultura, que le interesa esto, que me quiero vestir para llamar la atención, para ser percibido por los demás, entonces yo no voy a hacer ciertas cosas en público, pero quisiera hacerlo, ¿sabes? Porque suena un reggaetón y a lo mejor yo puedo empezar a mover los hombritos así por naturaleza. Entonces yo creo que eso es como lo que me parece más interesante de que, lo siento, pero no quiero ser percibido de eso, porque, bueno, porque ser reggaetonero tiene una connotación, o si voy a rumbear a discotecas de reggaetón en cierta parte de la ciudad, voy a ser percibido de cierta forma, y entonces voy a ir con ciertas personas que no combinan con las otras personas del otro mundo, y entonces ahí empieza como esa contracción en eso. Y no sé, me parece que, te digo, que en mi adolescencia lo viví, pero siento que en el día de hoy se sigue viviendo, o sea, no viven esas contradicciones. Por supuesto. Y bueno, de lo que dijiste, o de los dos ejemplos que pusiste, me gusta más el ejemplo del reggaetón que el ejemplo de la cumbia. Okay. Pues cuando señalaba lo de que ahorita la cumbia en nuestros círculos es plenamente acogida, es porque
eso es porque hay una valoración positiva. Por ejemplo, en el caso de la cumbia hay una valoración positiva y me voy a referir a nuestros círculos, pues porque es donde tengo la experiencia, pues, Claro, ¿cierto? claro, Entonces, claro. entonces hay una valoración positiva, pero me parece mucho más interesante cuando se trata, cuando empezamos a hablar de la distinción, trayendo ejemplos donde aquello a lo que nos queremos distinguir tiene claramente una valoración negativa. Ah, importante, sí. Entonces, me parece mejor, pues como más interesante la discusión así, porque, por ejemplo, cuando mencionaste lo del reggaetón, de pronto ahí empieza a aparecer cierta valoración negativa, y eso que como yo pues me formé en las ciencias sociales, entonces en las ciencias sociales hay una relación, una supuesta apertura cultural, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de música, cuando se trata de, pues como de cierto tipo de celebraciones, como te digo, casi siempre hay una valoración positiva, aunque parezca contrastar mucho. Eh, pero insisto con lo de aquello que me gusta señalar, aquello con lo que queremos distinguirnos claramente, o de lo que no, con lo que no, de lo que queremos distinguirnos claramente, ¿cierto? O sea, de lo que queremos diferenciarnos, aquello que definitivamente no queremos ser. Entonces, por ejemplo, yo aquí pondría un ejemplo que sí que me parece a mí que es como muy evidente, y hablaría de estéticas. La estética de eso, la estética de los espacios donde se disfruta de la cumbia. Entonces, como te digo, hace parte de nuestra estética. Pero la estética de los lugares donde se disfruta, por ejemplo, de esa electrónica que es muy rápida. Tecno. No. Me quedé en tecno. Guaracha. Ah, ok. Entonces, la estética de los lugares donde se disfruta de la guaracha. Ya hablamos de estética. Ya déjame ver, acuérdate que este espacio es internacional. Porque la guaracha, pues, es un género también de música cubana. Aquí en Medellín, en Colombia, la guaracha es como una música electrónica de y es una música como, sí, como para rumbear. Pero les voy a poner fuerte. Se asocia a sectores muy populares. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, como que tú donde escuchas guaracha, por ejemplo, yo en mi barrio en Bello, guaracha todo el día, ¿cierto? Guaracha toda la noche. Entonces, la persona, el pelado que está escuchando guaracha en Bello, las peladas que están escuchando guaracha en Bello, esas son las personas de las que yo quiero distinguir. Y eso resulta muy incómodo. En Venezuela le decimos admitirlo. changa a esa música. Yo no sé por qué. ¿Cómo le dicen? Changa. Bueno, nada más es un nombre, ¿cierto? Sí. Ya con esos nombres podemos hacer ciertas asociaciones. No, y muy loco porque en el caso del tecno, que está asociado con otro tipo de gente que también tiene la guaracha o la changa o la música electrónica, sí. Tiene esta estética también particular, ¿cierto? Mientras que el tecno es como todo el mundo se vestido de negro y todo es como la ropa es como desconstructivista y usan gafas negras en un evento que es de noche. O sea, hay como todos unos códigos, ¿cierto? Claro, el tecno no está asociado a lo popular. Exactamente. Mientras que en la otra es como más, y también es un ambiente festivo. Y otra cosa es que no desconozco si el otro género, pero el tecno tiene como 200 subgéneros. Está dividido como en subgéneros. Es también como que esa necesidad de distinguirse, como que bueno, esto no solo suena así, sino que esto es muy experimental, esto puede tener mucho espacio. Entonces hay como una especie de intelecto ahí también, ¿no? En eso, mientras que en el otro espacio, algo tan, que es un poco más popular, pero popular digo de masivo, sí. Es solo, o sea, es lo que está sonando y se disfruta y ya en cualquier momento y todo el mundo está bailando como, entonces no hay como tanto, o sea, no hay como tanto filtro, ¿sí? Para disfrutar de la sensación. Y otra vez, o sea, es como que el deseo como deseo es una fuerza imparable y objetiva. Sí, o sea, es como algo que está ahí. O sea, tú quieres, está hablando de ropa, ¿cierto? Tienes hoy la necesidad que de hecho pasó,
De hecho pasó. Oye, no sé qué ponerme. Si me pongo una camisa negra de pana o si me pongo una camisa de jean. Tienes un deseo de ponerte alguna de esas dos. Entonces, claro, Sí, pides sí, opinión para claro. decidir cuál de las dos te quieres poner. Y yo te respondí como que, bueno, el lugar a donde vamos a ir está como lleno de muchos colores, no sé qué más, mejor ponte la negra Sí, porque no sé qué. Entonces yo condiciono tu deseo, sí. ¿cierto? Y al mismo tiempo, en mi mente, yo tengo como que, bueno, yo quiero que ellas, o sea, porque este es mi proyecto, quiero que ella se vea bien, pero que también el entorno se vea bien. Entonces, como que jalo con mi lado, ¿no? O sea, como que, y yo siento que el, el, el tema con el deseo es que siempre hay como, así como es una fuerza, también hay una fuerza externa que te está diciendo no. O sea, tú decías del modo negativo, ¿cierto? Como que ese es tu deseo, pero, ajá, pero no, bueno, o sea, no me parece. Bueno, cuando dices eso de lo interno y lo externo, entonces a mí me parece que y ahí resulta como muy, digamos, muy útil entenderlo como un flujo, Ajá. ¿cierto? El deseo, ahorita cuando hacías la metáfora, yo saco mi deseo y lo observo, pensaba en varias cosas. Pensaba en que yo entiendo más el deseo como un flujo permanente, es decir, no como algo que está dentro de mí, sino como algo que está moviéndose entre, pues, entre las personas, entre el espacio, entonces es un flujo permanente, ¿cierto? Digamos, del entorno. Y cuando hacía la metáfora de sacar el deseo de observarlo, también pensaba en que ese ejercicio es imposible. O sea, una de las cosas que caracteriza, pienso yo, el deseo es justamente el no poder observarlo nunca claramente. No poder observar nunca claramente tu deseo. Tú. Ahí discrepo un poco. ¿Sabes por qué? Ajá. Y lo hablamos en las primeras veces cuando estábamos planificando esta conversación. Es que tú me decías, o sea, eso me encantó que me dijiste. Es que no todo el mundo sabe que. Yo digo aquí, no, todos tenemos estilo. Y tú me Sí. dijiste, sí, pero no todo el mundo sabe que tiene estilo. Porque para saber que tú tienes estilo, necesitas unas condiciones materiales. ¿Cierto? O ahora que se habla tanto de capital cultural, capital social, capital no sé qué, Sí, ajá. ¿cierto? Bueno, siempre se hablaba de eso, pero como que ahora en las redes está como muy popular. Entonces, yo creo que hay seres que si cuentan con las circunstancias y con los privilegios Sí. para saber cuál es su deseo y vivir a partir de su deseo. Es más, o sea, marica, estamos viviendo en un mundo donde el presidente de Estados Unidos quiere, se armó una guerra de perros aquí, donde el presidente de Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo, ese es su deseo, Ajá. y va cumpliéndolo, como que lo va satisfaciendo. Entonces yo sí creo que hay personas que construyen una vida donde sus circunstancias sí les permitan hacer eso. Me imagino que no todo el tiempo será uno consciente de cuál es el deseo, ¿no? Me Pero, refiero bueno, no más a sé, eso. no sé qué. Sí, me refiero más a eso. Cuando esa conversación que mencionas que nosotros ya tuvimos, yo pensaba en el proceso de construir una identidad, ¿cierto? Que es un proceso en el que el tipo de sociedad en la que estamos actualmente es una, o sea, es una demanda obligatoria. O sea, tú no puedes prescindir, digamos, de ese proyecto de construir tu identidad. No es algo pues que uno lo piense de esa forma, tengo el proyecto, no, como digo, todo esto en el terreno del inconsciente. Y en eso pues estoy claramente de acuerdo, pues ya habíamos tenido la conversación de que, de que hay unas condiciones, específicamente unas condiciones materiales, socioeconómicas, que nos permiten como distintos grados como distintos grados de agencia, o sea, como que lo que decías ahorita, dependiendo de esas condiciones materiales y socioeconómicas, yo puedo hacer, pues digamos, unas mayores elecciones, o como le digo, puedo hacer una elección, digamos, más consciente acerca de cómo quiero verme. Pues solamente el hecho de llevar ciertas prendas, ¿cierto? De poder escoger ciertas prendas. Pero digamos que eso es lo más evidente. Lo que ya está un poquito más oculto es, por ejemplo, cuáles son los referentes que tengo. Entonces,
para una persona que tiene la posibilidad, por ejemplo, de entrar de acceder a la educación superior y que tiene la posibilidad de entrar, por ejemplo, a una universidad pública, que también es una posibilidad restringida, pues porque hay unos cupos limitados y eso. Entonces, como que va a tener unos referentes diferentes, pero además los va a ir ampliando. Por ejemplo, en mi caso, yo pasé, diría yo que la mayor parte de mi juventud sin acceder, pues, o sea, yo llego a la universidad pública o accedo a la universidad, a la educación superior, es en mi adultez. Entonces, como que en ese, digamos, en ese tiempo de mi vida en la que no estoy en la universidad, tengo unos referentes estéticos y luego entre la universidad, esos referentes, digamos que se me amplían un poco. Se me amplían porque tengo los del barrio, los de la cuadra, pero también tengo los de la universidad. Entonces, digamos, el hecho de tener esos referentes, esa mayor amplitud en los referentes, yo me muevo como con más, justamente con más espacio para decir cómo quiero verme, ¿cierto? Pero además eso, como te digo, necesito unas condiciones materiales que me permitan decir, bueno, yo quiero verme más como más parecida a estas personas, parecerme más a estas personas, entonces quiero este tipo de prendas, bueno. Entonces, eso me distingue de personas que tienen, digamos, esos referentes un poco más estrechos, ¿cierto? Entonces, hay unas condiciones de posibilidad que nos limitan, ¿cierto? Que nos limitan de alguna forma, pero cuando yo hablaba acerca de que el deseo es difícil, no, para mí es imposible verlo con claridad, me refiero a que hasta aquel hombre, podemos ubicar, como pusiste el ejemplo ahorita de Trump, el hombre, uno de los hombres que vemos, ¿cierto? Que tiene más poder en el mundo, pues porque tiene poder armamentístico, ¿cierto? Porque tiene, sobre todo por eso, porque tiene las armas. Hasta ese hombre. Capital armamentístico, lo acabo de inventar aquí. Capital armamentístico. Sí, no, muy preciso el término. Entonces, hasta ese hombre, su deseo se le escapa, es decir, bueno, hay un deseo, digamos, que es el más evidente y es quiero poder, ¿cierto? Pero no podemos, eso no nos garantiza que Trump sea un hombre que goza de pleno bienestar emocional, mental, exacto, o sea, que se siente pleno, que se siente realizado, que se siente a gusto con lo que ha sido su vida. O sea, lo que sabemos, lo que vemos es, tiene las armas, ¿cierto? Tiene poder, pero no sabemos, como te digo, que tan complacido se sienta él respecto a su existencia por tener en este momento tanto poder. Entonces, a eso me refiero con que el deseo nunca se presenta claramente. Entonces, yo pude haber escogido una carrera, ¿cierto? Una carrera que yo sentía que, pues sí, que me parecía interesante. De nuevo, me muevo, pues como que tengo un círculo de amigos, una cierta red que yo siento que fue la red que yo escogí, pero igual experimentar mucho malestar, ¿cierto? Entonces, como que yo siento que eso no sería compatible con entender que por tomar ciertas decisiones, por tener cierto, como te digo, cierto margen de acción en el que puedo tomar ciertas decisiones, estoy realizando mi deseo. Y esto quería enlazarlo con otro asunto, y es que me parece importante, al tocar este tema contigo, invitar a hacernos la pregunta de por qué deseamos lo que deseamos. O sea, lo pensamos como una decisión muy autónoma, ¿cierto? Lo pensamos como, estos han sido mis elecciones. Pero me parece que es importante empezar a hacerse esas preguntas acerca de por qué esas han sido tus elecciones. Es decir, tus elecciones te han llevado, de nuevo insisto con lo del bienestar, te han llevado a experimentar más bienestar en tu vida. Y yo diría que la mayoría de personas llegaríamos a la conclusión de que no. Obvio, sí, no. Y más en este lado del mundo, pues, porque volviendo al tema de las condiciones, ¿no? O sea, acá estamos más condicionados por reglas y por pensamientos, por la religión, no sé, ¿sabes? Como que que no permiten satisfacer el deseo, cual sea. Y en este caso,
algo tan político como mostrarme, ¿sí? O sea, como vestirme, cubrirme, presentarme ante el mundo como se me salga, o sea, como me salga del forro, hacerlo. O sea, ¿cuántas personas pueden decir al 100% que se viste como le da la gana? Sí, o sea, que vivan precisamente el deseo. Entonces, ya entiendo lo que me quieres decir de que es casi que imposible satisfacerlo por completo, eh, como el deseo en lo más crudo, pues, como en lo más eh, genuino de la fuerza que representa el deseo. ¿Qué te iba a decir? Que hacías la analogía de haber estudiado en universidad pública y yo que soy en universidad privada, aparte en un momento donde Venezuela no era lo que es en este momento económicamente, sino era un país como muy pudiente, con bonanza, había que demostrar que teníamos, ¿cierto? Y tal vez esto me lo puedo guardar para la parte 2 porque creo que estamos muy adelantado, pero el estilo, o sea, el deseo de mostrarme como soy, de representar mi estilo, de contarme a través de la ropa, está muy condicionado por la moda, ¿no? Obviamente, por la repetición. La moda es lo que se repite, ¿cierto? La tendencia, lo que estoy hablando, y obviamente todo eso responde a las necesidades que crea un mercado, ¿sí? Entonces, yo creo que la industria de la moda ha sobrevivido tanto, es porque también es un arte, por supuesto, a mí me gusta la moda, la disfruto mucho, pero es porque sabe reinventarse y se reinventa generando estas necesidades. Es cuando algo ya la gente no le está prestando tanta atención, rescatan algo viejo y lo imponen, ¿cierto? O hay estéticas que se han casado toda la vida así. No sé. Eh, Hablando de posturas políticas, en la derecha se usará trajes, camisas manga largas, o sea, hay que mostrarse ostentoso, pudiente, ¿cierto? Entonces, una camisa con manga larga, con cuello, no sé qué, un saco, un blazer, la estética de Trump, ¿cierto? Entonces eso hace que, bueno, soy una persona con poder, que quiere tener más poder, y pertenezco a la élite. Mientras que el lado del contrario, que también es una élite, eh, entonces está el cuello mao, desaparece el cuello, es como una estética más eh, flexible, pero que tiene sus propios códigos, ¿sí? Como los barbudos en Cuba, y sabes, como la estética del Che Guevara, y entonces me da mucha risa porque el Che Guevara termina convirtiéndose en un icono pop, también, ¿cierto? Que su retrato se estampa en camisetas y en libros y no sé qué. Entonces hay una forma de pensar. Entonces, claro, si yo tengo una camiseta con Che Guevara, ya sé que. Entonces, como que la moda ha sido muy inteligente bueno, tú te consideras antisistema, yo tengo la estética para ti. ¿Sabes? Como que, y tú quieres ser así. El lujo, por ejemplo, ¿cierto? Es como que tú quieres sentirte ultra VIP, quieres sentirte ultra exclusivo, yo te lo tengo. O sea, el helado ese que venden de Arabia Saudita bañado en oro. ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas, o sea, lo más absurdo de lo más absurdo, y aparte, en la época en la que vivimos, que hay como que no está el iPhone, pero está el iPhone Pro, pero está el iPhone Pro más, pero está el iPhone de ¿sabes? Como que siempre puede ser mucho, mucho, mucho más arriba. Entonces, como que el capitalismo ha sabido capitalizar, valga la redundancia, el deseo. Y siento que ese es como el principal factor que hace que nosotros confundamos tanto qué carajos es lo que yo quiero. Exacto. O sea, y dice exactamente con lo que yo quería decir. Como dices, voy a tomar el ejemplo del Che Guevara. Y es que como que quienes nos identificamos como personas de izquierda, considero yo pues que la gran mayoría tenemos como los deseos o tenemos como una visión de mundo que se basa pues como en unos principios, o sea, que tiene que ver con la justicia. Entendemos que el orden social actual es un orden injusto y consideramos que es absolutamente necesario transformarlo, ¿cierto? Entonces nos
me presentamos pues como sensibles ante esas injusticias que observamos y por eso nos identificamos, bueno, eso, con ciertos, pues como con ciertos marcos de valores, con unas ciertas, unos ciertos proyectos políticos, pero entre esos están unos íconos, por ejemplo el Che Guevara. Pero entonces en el momento en el que yo empiezo a consumir, digamos, todo ese conjunto de cosas que, bueno, me parece bueno aprovechar el momento para hablar del deseo como un conjunto, todo ese conjunto de cosas, yo empiezo a consumirlo de esta forma. Entonces lo que tú dices, entonces me compro el pino, me compro una chaqueta con el Che Guevara estampada atrás y tal. Estoy realizando mi deseo, ¿cierto? El deseo que me lleva a mí a identificarme con estas cosas que, como te digo, tienen que ver más bien con una cuestión de justicia, una visión de justicia. Estoy realizando mi deseo ahí, o sea, lo que estoy haciendo ahí cuando busco en Temu Imagínate tú lo irónico de buscar cuadro, en Temu, cuando en estoy buscando en Temu. Temu el cuadro del Che Guevara, difícilmente estoy realizando, digamos, aquel deseo que sea como más genuino. Ajá. Pero entonces luego la pregunta es, ¿hay realmente un deseo genuino? Es decir, Claro. ¿yo realmente deseo una sociedad comunista o, o lo que deseo es distinguirme con una chaqueta única que tenga el Che Guevara atrás? Es decir, o sea, como que por eso a eso me refería ahorita que hablaste del capitalismo, es justamente a eso a lo que me refería con que no podemos ver el deseo claramente y bueno, no yo a hablar de identidad, pero lo voy a dejar para terminar esta idea. No podemos ver nuestro deseo claramente, justamente porque ese flujo de esa fuerza que nos afecta es capturado por un montón de sistemas, no solamente por el sistema económico, ¿cierto? Sí. Entonces, es eso, o sea, con ese último comentario que hiciste, ya podemos aclarar qué era lo que yo quería decir con eso. Bueno, como este tema tiene tanto de largo como de ancho, por eso decidimos hacerlo en dos partes. Esta es la primera, pero me voy a ir asomando ya a la segunda parte. De lo que me dices, rescato dos cosas. Uno, es como que ahí está el conflicto, ¿no? Del deseo de si es mío o si es del otro, o si es de los dos, porque seguramente la intención de querer, en lo que decías de comprarte el pin del Che Guevara en Temu, hay un deseo de pertenecer, ¿no? De que quiero que me vinculen con un pensamiento de izquierda, lo que sea, Exacto. o no lo pongamos tan ideológico, sino como el Pantón le dijo que el color del año es el blanco, supremacía blanca, ¿cierto? Entonces yo, bueno, tú ves que en enero lo primero que se vende es como de ese color, ¿sí? O, como te decía, las tendencias que van saliendo, que si el all money, no sé qué, que la generación Z se viste con los pantalones anchos, no sé qué. Entonces eso es lo que más se mueve, es lo que yo quiero. Claro, como yo soy una persona joven, o no es que yo quiero que me identifiquen como una persona joven, entonces me voy a vestir como un joven, ¿cierto? Entonces ahí está lo de la identidad. Y yo creo que, por eso dije que se va a tomar eso para mezclarlo con la última idea para ir cerrando, pero es una idea bastante amplia. Y yo creo que el género, nuestra expresión de género, Pretende cerrar con este. a sembrar si la gente se queda para la siguiente parte, es lo primero en lo que el deseo y el estilo se encuentran. Me parece a mí. O sea, es como que lo más evidente. Porque yo deseo ser percibido primero como, seguramente antes de que me perciban como una persona de un pensamiento político, o como una persona que escucha cierto tipo de música, o como una persona de cierta clase social, yo lo que quiero es que primero me perciban como el género que soy, ¿cierto? E incluso ni siquiera es lo que quiero. A lo mejor en mi casa me enseñaron bueno, es que según lo que la persona tiene entre las piernas, o sea, esto va a ser así. Y ya después, eso está atravesado por un montón de cosas. Bueno, pues si va a ser una niña, es que en la familia todas las niñas son muy femeninas, entonces que se vista así, o, y si va a ser un varoncito, que se vea viril, que se vea machito, no sé qué, y ya empieza a ser atravesado por un montón de cosas. Ya si es una niña de, qué sé yo, de pueblo, habrá unos códigos estéticos que serán distintos para una niña de ciudad, y ya dentro de la ciudad están los estratos, y ya, sí, un montón de cosas. Entonces creo que el género es de lo primero. Y en ese sentido, en mi caso personal,
yo creo que, no sé si esto va a sonar muy loco, muy cancelable, pero yo creo que no me hago consciente de mi género como constructo, sino hasta ya grande. ¿Sabes? Como que porque o sea, cuando uno no tiene como una personalidad formada, lo que estás es repitiendo lo que te dice, o te ponen lo que te dice que te pongas, o haces lo que te dice que tienes que hacer, que los niños juegan deporte, que los niños juegan con carritos, que los niños protegen, y a través de las incomodidades que te van generando, todas esas cosas que te dicen que tienes que hacer, es que tú dices como que a lo mejor mi deseo no va por ahí. Sí soy un niño, pero bueno, me puedo saltar los carritos y quisiera jugar con rompecabezas, no sé, otro tipo de cosas. Literal, me gusta hacer los rompecabezas. O me quiero vestir así, o sea, yo me acuerdo específicamente en ese tema, rapidito, esta anécdota, que yo fui el primero que, hablando de los 2005, 2006, una cosa así, el primero en mi salón de clases que se puso una camiseta rosada. Y yo me acuerdo que eso fue, o sea, el estigma. Yo siempre he sido una persona, siempre he sido un hombre como sensible, no tengo este tono de voz así que la gente después que me desarrollé, que todo lo así como que, no. Entonces, claro, cuando llegué con la camiseta rosada era como que, bueno, claro, él es sensible, es amanerado, no sé qué, casa con eso, ¿no? Y yo me acuerdo que esa era una época donde se hablaba del término metrosexual y todo el cuento, pero nadie salía a decir como que yo me asimilo como, sí, yo soy metrosexual. Hoy hay como mucha más amplitud para decir que en el campo masculino, que yo soy así, que estés así, que estés así, y los hombres están como más dedicados a la estética personal, ¿no? Pero volviendo al tema del deseo, en ese momento yo me acuerdo que yo me sentí como tan castigado socialmente, y yo te lo he dicho aquí, o sea, yo soy un hombre que hoy tranquilamente dice que le gusta llamar la atención. O sea, a mí me gusta llamar la atención, me gusta que me vean. O sea, es como algo inherente a mi personalidad. Y al mismo tiempo, como que ya te cansas después de escuchar tanto comentario negativo, que dices, bueno, o sea, ya yo, obviamente hay que vivir media vida, ¿no? Ya soy un adulto, ya puedo mandar a la gente a bañarse. Y intento, no sé si lo logro todo el tiempo, pero intento expresar mi género satisfaciendo mi deseo de ser un hombre diferente, que sea apreciado por los demás, que llame la atención. Ya tú nos hablaste bastante de tu percepción sí, del género y todo, pero ¿qué reflexiones me puede dar con eso ahí, esa perlita que te acabo de aceptar, para ir cerrando? Bueno, lo primero es que me llama, o voy a señalar algo que me llamó la atención acerca de ser consciente del género en la, dice, ya grande, ¿cierto? Me supongo que te referías a adolescencia, adultez. Sí. Y lo señalo y me llama la atención porque yo, pues cuando me he pensado este tema del género, justamente lo que identifico es algo que pues como que dice un poquito de tu experiencia, y es más bien que la principal tarea del proceso de socialización y de quienes están, digamos, tienen la responsabilidad de ese proceso de socialización inicial, que sería la familia, la principal tarea es hacer consciente a esa persona de su género. Claro, es lo primero. Claro, sí. O sea, empezamos esa tarea antes de que nazca esa persona. Desde total, ahí se empieza, sí, ¿cierto? Sí. Y todavía, o sea, yo me acuerdo que el año pasado aquí vi una celebración de como un baby shower. No, revelación de género. Una revelación. Bombas rosas y el humo rosado. No, o sea, ¿sabes cuál es la epifanía que estoy teniendo? Que ya tus padres deciden tu estilo, porque ya bueno, la clase media, pues, quien lo pueda hacer, que eso, decoran la habitación de una forma y le compran cierta ropa al bebé. Y en realidad ahí sí creo que la condición de clase o las condiciones socioeconómicas no son tan... O sea, no afectan tanto la... Sí, no limitan tanto, es decir, por muy precarias que sean tus condiciones, en lugar de comprarle a la niña un vestido azul o cualquier otro color, se lo van a comprar rosa, por muy precarias que sean las condiciones. Eso es algo que atraviesa la sociedad totalmente, es decir, son sistemas en los que si se presentan distinciones
ya en otros niveles, pero digamos en el básico, en el fundamental, que es entender cómo darle unas características muy específicas a la feminidad, a lo femenino, darle unas características muy específicas a lo masculino, atraviesa todas las clases sociales, todos los grupos culturales. Entonces, bueno, te señalaba eso, la tarea principal, y diría yo que las más importantes de la sociedad en general, no solamente de la familia como institución, sino de todas las instituciones por las que debe obligatoriamente pasar un ser humano en su proceso de socialización. La tarea principal es que tengamos claro, cómo nuestro cuerpo, nuestro sexo, ¿cierto?, va a marcarnos un destino, ¿cierto? Pero entonces ahora pues estamos viviendo pues unas transformaciones importantes en ese sentido. Y es que aparentemente nos estamos revelando ante eso. Y digamos que voy a señalar una paradoja ahí también, y es que, y voy a traer de nuevo mi experiencia personal, y es que cuando yo estaba pequeña, yo pensaba, entendía mi deseo, entendía el asunto, esta cuestión de no sentirme a gusto con este cuerpo, como simplemente el deseo de haber nacido con un cuerpo masculino, ¿cierto? Lo entendía como un deseo, es decir, yo quería, digámoslo, de niña lo entendía de esa forma, yo quería ser niño. Yo hubiese sido, o yo sí sería más feliz si fuera niño, me gustaría ser niño. Lo que nos traen estas transformaciones que estamos viviendo ahora es que ya esto no se entiende como un deseo, se entiende como una esencia. Es decir, bueno, aquí me metí en un tema fuerte, pero entonces eso ya el niño, la niña, no entiende, no tiene este discurso de yo quería ser niño, sino es que en realidad yo soy niño. Yo puedo ser. Es que, pero digamos que me parece importante hacer el énfasis en esto, en que empezamos a conocer estas experiencias de vida, que sí es algo muy reciente, por ejemplo, de las infancias trans, los discursos que vemos de esas experiencias que se hacen públicas, porque resulta ser una cuestión que está como en el centro, es una cuestión que está en la mesa pues para discutirlo. Entonces los relatos que escuchamos es que en realidad yo soy una niña, es que en realidad yo soy, o sea, como que cuando la madre narra ese momento en el que se presenta como la especie de revelación, siempre se narra de esa forma. Entonces esa persona me dice en ese momento, o mi hijo me dice en ese momento, no mames, es que en realidad yo soy una niña. Entonces, ahí es donde entramos en la paradoja de que aparentemente podemos revelarnos ante ese destino biológico, ¿cierto? Porque yo nací con vagina, pero igual puedo ser un hombre. Aparentemente podemos revelarnos ante ese destino biológico, pero quedamos de nuevo capturados. En el mismo orden, ¿cierto? Digamos que hay unas posibilidades de romper más, de transgredir más esas estructuras, esos sistemas normativos, pero eso es muy difícil. Es decir, yo siento que hasta el momento las transformaciones que estamos viviendo más bien retornan al orden, retornan al sistema. Y aquí viene el tema, pues un tema difícil en el que no me voy a desplegar mucho porque siento que sí, que no nos daría el tiempo, pues, pero viene el tema de la identidad y con ello el tema del deseo, y es este asunto de tener como la idea, la sensación de que son decisiones muy libres, ¿cierto? De que en el momento en el que yo decido, por ejemplo, hacer un tránsito, ya que estamos hablando del género, el momento de hacer un tránsito es una decisión muy libre, muy autónoma, que eso me parece que es una cuestión
que se puede problematizar con todo esto de lo que estamos hablando. Y entonces ahí es donde yo pienso que es importante que nos empecemos a preguntar qué es lo que estamos entendiendo por autonomía o qué es lo que estamos entendiendo por libertad a la hora de tomar esas decisiones, pues teniendo en cuenta lo que dije antes. Me encanta, bueno, ya vamos a ir cerrando, súper fascinado con todo. Precisamente para allá iba, nos quedan varias cosas que mencionar, porque también está la clase, Siempre entorno, la clase. El entorno socioeconómico, que seguramente nos dará mayor o menor autonomía para movernos dentro del sistema y satisfacer nuestros deseos y vestirnos como nos queramos vestir o vernos como nos queramos ver, ¿cierto? Y también habrá que hablar de este monstruo que se llama moda, marketing, publicidad, que condiciona todo el tiempo, siembra. Entonces, no sé también si podemos discutir sobre si el deseo puede ser artificial también, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Juliana, por ese espacio. Gracias. Que eso para la siguiente parte. Recuerden que hay más entrevistas, conversaciones intensas como esta en el canal de YouTube. Me ayudan un montón con un like, suscribiéndose, compartiendo este video a otras personas. Así que nada, si les gustó el video, ahí espero su like, su comentario, comenten, dejen sus pensamientos abajo del video y nos vemos la otra semana con otro episodio.